Saludamos con nuestra tercera invitada. Se trata de la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loaiza, que nos acompaña de forma presencial en nuestros estudios también. Se encuentra el abogado Cristian Pérez, abogado defensor de la viceprefecta. El próximo 18 de julio tendrá lugar una audiencia pública para resolver la acción de protección interpuesta por la viceprefecta Mónica Loaiza tras denunciar ser víctima de violencia política por parte de Hermel Tayupantacubi, actual prefecto de Chimborazo. ¿Cómo está, viceprefecta? Buenos días. Bienvenida, abogado Cristian Pérez. Buenos días también, bienvenidos. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que ocurrió para un poco ubicar a nuestra audiencia los antecedentes de esta denuncia por la que usted ha tenido que poner esta acción de protección. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué contexto se dio este caso de violencia política? Buenos días, bienvenida. Licenia, buenos días. Un saludo inmenso a todos los chimboracenses, a los ecuatorianos que están en sintonía de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, recalcarles que la violencia y la persecución que he sido sometida ya han venido en días anteriores. Ustedes entenderán que hace un mes, 10 días, estamos ejerciendo como nuevas autoridades de la provincia. Debo indicarle que el señor prefecto pues me ha indispuesto ante los funcionarios de la prefectura. Como usted lo sabrá, el día 30 de mayo, por medio de una resolución administrativa, el señor prefecto me confiere o me delega en el patronato como presidenta del mismo, en el cual he venido prestando mis servicios y pues para trabajar por los chimboracenses, niños, grupos vulnerables, ancianos, del cual hemos podido en 15 días recorrer la provincia, dando atención en un bus tecnológico, otorgándoles un furgón de la salud y pues dando a conocer el trabajo que de una u otra forma es mi compromiso con los chimboracenses. Parece que al señor prefecto no le gustó. El 2 de junio, aproximadamente en la tarde, el señor prefecto acude a las instalaciones del patronato y empieza a gritarme de oficina en oficina, delante de los funcionarios, dando a conocer y ejerciendo su poder autoritario ante el patronato, diciendo que obviamente yo solo cumplía con trabajar, ya que su esposa y él obviamente mandaban en la prefectura. Debo indicarle que en días posteriores, pues nosotros teníamos las fiestas provinciales, las cuales hubieron algunas actividades. En un minuto cívico, delante de los mismos funcionarios, el señor prefecto manifiesta que aquí está la verdadera presidenta del patronato, al cual minutos después que yo llegaba, obviamente había rumores de los funcionarios donde me manifestaron: doctora, ¿usted sigue siendo presidente del patronato? Y le dije, claro, según la resolución, yo soy presidente del patronato. Absolutamente lo contrario a lo que él manifestaba. Y así puedo seguirle enumerando un poco de dificultades, irregularidades que son propias y violentas de un machista, como la primera autoridad de la provincia. Ahora, viceprefecta, usted, entiendo yo, conocía a su candidato en su momento, hicieron campaña juntos. ¿Cómo es que no se dio cuenta de que tenía estos tintes de violento, de agresivo, y resulta que llegan a obtener la prefectura, la viceprefectura, y él empieza a mostrarse así? Yo creo que, en campaña no dio a conocer o no se dio a conocer totalmente, porque incluso compartíamos tarima. Si usted podrá ver en las entrevistas, había un diálogo, una cordialidad. Desgraciadamente considero que al ver mi trabajo ejecutado, el señor se sentía opacado. Y sobre todo que la viceprefecta, a la cual ustedes desgraciadamente, según la normativa del COTAD, no tiene funciones expresas más de las que dice la primera autoridad, la única función que me otorga el 23 de mayo, el 30 de junio, me la quita. Asimismo, notificándome como si fuera un funcionario, notificándome de un informe o una resolución solo apegada a derecho, más no siendo fundamentos fácticos donde al menos diga el por qué le quitan funciones. Me quitan las funciones. La única función, como le manifesté, ¿para qué nosotros llegamos a la prefectura? Para trabajar para y por los chimboracenses. Si usted me quita la única función, claro que sí, tengo funciones como consejera provincial, pero
al quitarme la facultad que tengo como presidenta del patronato, al yo asistir el día lunes, porque esto fue el viernes, el día lunes que yo asistí a trabajar en la prefectura, no tenía un lugar de trabajo. Tuve que despachar y obviamente recibir a los ciudadanos en el hall de la prefectura, en donde el señor prefecto manifiesta en ciertas entrevistas que a mí me respeta. El día martes que hicimos la rueda de prensa junto a mis abogados, obviamente dando a conocer a la ciudadanía al respecto sobre la acción que estábamos presentando, el señor prefecto da una entrevista y manifiesta ante los medios que a mí se me ha retirado del patronato porque yo realizo venta de puestos en el patronato, difamándome, calumniándome. Eso es una persecución. Usted entenderá que nosotros como autoridades somos los primeros encargados en, si es que existe alguna ilegalidad, demos a conocer a la justicia ordinaria para que la justicia se encargue de investigar y que esta persona sea castigada o separada de la institución, cosa que hasta el momento no lo hace. Y lo he venido diciendo en los medios, es el momento que lo realice, porque si no me está calumniando. Encima, eso quiero decirle, mi querida Licenia, que desgraciadamente la prefectura de Chimborazo ha venido siendo sistematizado al vulnerar el derecho de las viceprefectas. Debo decirle que en 2 administraciones anteriores ya pasó lo mismo. Incluso en la anterior hasta falleció. Dígame usted, ¿tengo que esperar una tercera administración para seguir aguantando la violencia que existe en contra de las mujeres que ejercemos política, que somos electas y que lo que queremos es trabajar para y por los chimboracenses, por las personas, por los mandantes, que gracias a ellos estamos donde estamos? Doctor Pérez, buenos días, bienvenido. Buenos días. Esta audiencia que se espera para el próximo 18 de julio, ¿qué características tiene y qué esperan de la misma? Ya hemos escuchado el relato de la viceprefecta y allí habrían aparentemente todas las evidencias de todas las groserías, del maltrato, de la violencia política con la que ha sido tratada la funcionaria. ¿Qué esperan en esa audiencia? ¿Qué debe ocurrir en esa audiencia del 18 de julio? Sí, buenos días con todos y con todas. Nosotros habíamos presentado una acción de protección donde, evidenciando todos estos elementos fácticos de malos tratos, de discriminación, inclusive política, por la exclusión que ha sufrido la señora viceprefecta, nosotros habíamos propuesto que se han vulnerado varios derechos constitucionales, siendo los principales la falta de motivación en esta revocatoria de la delegación que hace el prefecto, porque como bien lo manifiesta la señora viceprefecta, únicamente se hace mención normativa, pero no se hace ninguna identificación de insolvencia moral, profesional, alguna actitud o actividad sancionada hacia la viceprefecta, o peor aún, impericia o mal manejo de fondos públicos. Únicamente se le retira la delegación porque es un tema antojadizo, subjetivo, del prefecto en este caso. Pero es importante entrar en contexto. ¿Qué pasó días antes? Antes de que se formalice la revocatoria de esta delegación, el prefecto ya de manera pública venía diciendo en medios de comunicación, en eventos, inclusive en el contexto de provincialización de Chimborazo, ya manifestaba que únicamente le ha encargado la presidencia a la señora viceprefecta y quien tiene que asumir es su esposa. Entonces ya existe inclusive una falta de respeto, deslegitimación, falta de valoración inclusive al trabajo que ya venía haciendo la señora viceprefecta. Entonces eso implica maltrato. Más aún si es que es una autoridad provincial. Y en el documento, doctor, en el documento en el cual le delega esas funciones, ¿ahí dice que es solo encargo? No, en absoluto. Dice que es una delegación en atribución a lo que le establece la ordenanza para que el prefecto pueda delegar o a su cónyuge o a un delegado. Dice, en este caso se hizo la delegación a la señora viceprefecta, obviamente tomando en consideración las funciones que tiene ella como consejera provincial y adicionalmente que ella tiene que cumplir también funciones de delegación del prefecto. Pero no se hace ninguna argumentación, insisto, respecto a hechos o antecedentes que deslegitimen o desvaloricen el trabajo de la señora viceprefecta. Simplemente es un tema antojadizo, lo cual obviamente genera incertidumbre, más aún a una autoridad provincial. El hecho de que se le delegue una actividad y a un poco más de un mes se le retire esa delegación sin que exista ninguna motivación, obviamente es un tema
de violencia, más aún por el contexto. Entonces, no hay motivación. Segundo, es un tema de falta a la seguridad jurídica, porque hay varias jurisprudencias de la Corte Constitucional que determina justamente el tema de motivación, ¿sí? Debe haber una motivación fáctica suficiente y una motivación normativa. Al incumplir estas sentencias de la Corte Constitucional, se vulnera evidentemente el derecho a la seguridad jurídica. Y tercero, creo que es el más importante inclusive, derecho a una vida libre de violencia. Todos los ciudadanos de este país, los habitantes de este país, debemos tener una vida libre de violencia. Esto implica no ser sometidos a violencia en el ámbito público y privado. Entonces, obviamente, con este contexto que ha sido ya narrado de manera vasta por parte de la señora viceprefecta, se evidencia que ha habido un tema de violencia. Por la deslegitimación constante, la falta de valorización al trabajo que ha venido haciendo la señora viceprefecta, y finalmente, inclusive, porque le ha tocado atender a la ciudadanía en los pasillos de la prefectura, es decir, se ha restado las delegaciones que tiene la viceprefecta, más aún se ha quitado el espacio de trabajo de la señora viceprefecta. Entonces todo esto conlleva a que se concluya que ha habido un tema de maltrato, ¿no? La viceprefecta Loza decía hace unos instantes que incluso hay de por medio por parte del prefecto de Chimborazo, el señor Tayupanda, una acusación de venta de cargos. Él tiene las pruebas, ha podido demostrar con evidencias que eso existe. Son meras declaraciones nada más, y obviamente todo lo que se declara uno públicamente está obligado a probarlo, caso contrario estaría incurriendo en un delito de calumnia, ¿no? Entonces él tendrá que probar estas afirmaciones que está haciendo, caso contrario inclusive estaría calumniando y podríamos nosotros inclusive iniciar acciones legales penales en contra del prefecto por lanzar acusaciones sin ninguna clase de fundamento. Y este tipo de acusaciones verbales, digámoslas así, si todavía no ha presentado las pruebas, ¿puede de alguna manera influir en el tratamiento de esta audiencia prevista para el 18 de julio? En absoluto, esta audiencia, esta acción, esta garantía es netamente constitucional. Aquí se van a discutir derechos constitucionales que han sido vulnerados a la señora viceprefecta. Él, en caso de tener elementos o probatorios acerca de lo que está afirmando, tendrá que acudir a la instancia pertinente, que es la instancia penal. Nosotros estamos litigando en materia constitucional, porque este es un tema de derechos, no es un tema político. No estamos politizando este conflicto, no estamos generando alguna lucha política desleal, estamos simplemente generando un litigio constitucional porque se han vulnerado derechos constitucionales, y lo rescatable es que la señora viceprefecta ha tomado una lucha que no solamente es de ella como autoridad, es de ella como mujer, como chimboracense, porque inclusive ya han habido casos en los cuales periodistas han denunciado públicamente el acoso y el maltrato que han sufrido de parte del prefecto. Entonces es un tema sistemático, no es una cuestión aislada, y es importante sentar un precedente en la provincia para que actitudes como estas no vuelvan a pasar, y que la política sea una política con un enfoque de género, bajo las normas de respeto y principalmente también bajo la consideración y la validación del trabajo que hacen las mujeres en la política, que es muy importante para el quehacer social. Doctor Pérez, ¿qué va a pasar o cuál va a ser el resultado si es que en esta audiencia del 18 de julio la Justicia Constitucional concede esta acción de protección a la viceprefecta Loza? Lo que tratamos principalmente es que se declare la vulneración de estos derechos constitucionales, se revoque la resolución administrativa a través del cual se da por terminado esta delegación, porque es una terminación netamente inconstitucional. Finalmente, también que se determinen mecanismos de no reparación, que en la prefectura se generen procesos de capacitación, sensibilización en temas de género, empezando por la primera autoridad, porque es importante que estos temas sean transversales en la gestión pública. No solamente en la prefectura, también en las demás instituciones del Estado. Es importante tomar en consideración que estadísticamente las provincias del centro del país tienen los índices más altos de violencia de género. Y uno de estos es Chimborazo. Como consecuencia de este proceso, ¿está en riesgo el puesto del prefecto o no? Inicialmente el tema es netamente, como le digo, de derechos. Estamos nosotros generando este proceso de acción de protección para que se tutelen los derechos constitucionales de la viceprefecta, pero no descartamos que posiblemente a futuro podamos nosotros también acudir a la instancia contenciosa electoral para que se tome en consideración estos hechos y este tema de violencia que ha sido sistemática, para que este organismo pues resuelva también en derecho conforme a lo que nosotros podamos probar en ese proceso.
Viceprefecta Loza, mientras tanto usted, ¿cómo va a seguir desarrollando su gestión como consejera, ¿no? Porque si ya no le dejan ser presidenta del patronato, si le están obligando a despachar desde un hall, es prácticamente, yo digo, muy, muy difícil poder trabajar en esas circunstancias. ¿Cómo lo va a seguir haciendo? Pese a las circunstancias, yo creo que el compromiso con los chimboracenses fue eso, el trabajar para ellos y por ellos. Desde donde me encuentre, en cualquier rincón de la prefectura, yo estaré trabajando para ellos, legislando, fiscalizando y sobre todo con ese compromiso social que tengo con los chimboracenses. Estaré allí. Lo único que quiero es a usted, a través de este prestigioso medio de comunicación que es a nivel nacional, tener ese amparo como ustedes, como periodistas de investigación, para que sigan mi caso. Este caso no puede volverse a repetir, no porque sea Mónica Loza la viceprefecta. Ninguna mujer tiene que ser vulnerada a sus derechos. Si nosotros estamos en política es para servir a los ciudadanos, no para que nos utilicen solamente para llegar a una prefectura o a ser autoridades y después despojarnos, ¿Usted siente que eso es lo que pasó en su caso? Claro que sí, desplazada, y considero que no debe ser más. Si esto se ha venido sistematizando en la provincia de Chimborazo, debe terminar. Es por eso que sí, hemos conversado con los abogados y yo he manifestado que una vez que se termine esta acción, seguiré con las acciones legales pertinentes en el Tribunal Contencioso Electoral, en donde se determinará la suerte del señor prefecto. Considero y respeto mucho a las leyes de mi país, y yo sé que van a defender el derecho que se nos ha vulnerado a las viceprefectas electas, a las mujeres que participamos en política, y que con ello nunca más se vuelva a violentar a ninguna mujer, no solo chimboracense, sino también del país. ¿Qué dicen sus compañeros consejeros, tomando en cuenta que es un hecho público y que además hay antecedentes de este tipo de prácticas de violencia política en la prefectura de Chimborazo? ¿Qué dicen sus compañeros? Bueno, ¿le respaldan, no le respaldan? Le debo comentar que nuestro consejo es, yo soy la única mujer, toditos son varones, y bueno, de ellos he recibido la solidaridad. Obviamente se mantienen un poco al margen al respecto porque es difícil para ellos, ¿no? Pero siempre respetando. Ahí tengo amigas pues que son autoridades y que me han brindado su solidaridad a muchas organizaciones políticas, muchas organizaciones de mujeres que defienden aquellos derechos, que incluso se han solidarizado y me han otorgado su apoyo incondicional, no solamente el apoyo afectivo, sino también jurídico, en donde dice que no estoy sola, que estamos caminando de una manera conjunta. Entonces, el respeto y la consideración tiene que ser dada, no solo por las autoridades, por todos los ecuatorianos. Pero si yo esto no pongo un precedente en mi provincia, seguiremos viendo a las viceprefectas vulnerando sus derechos. Y es el momento de actuar. ¿Usted imaginó estar pasando por una situación tan complicada a menos de 2 meses de estar en funciones? Mire, yo sé que el trajinar de una mujer en política es difícil, pero consideré que por lo menos esos tabús ya se habían pasado. Consideré que incluso como presidenta provincial de una organización política a quien respeto, que abrí las puertas a un caballero que, si bien es cierto es un hermano indígena, considerando que es el momento de ser inclusivos ante la sociedad, que la provincia de Chimborazo está conformada por hombres, mujeres, mestizos, indígenas, pero que de manera conjunta podemos engrandecer la provincia y el país, y mire con lo que me encuentro. Desgraciadamente han sido vulnerados mis derechos y es por ello que estoy aquí. Estoy siendo el eco de las mujeres chimboracenses que han sido vulneradas, de aquellas autoridades que ahora soy esa voz que manifiesta a un país y que quiere que sean respetados los derechos.